Hola, buenas tardes. Hola, ¿Me buenas escuchan tardes, bien? profe. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, escucho a ustedes. Acuérdense que salgo y vuelvo a entrar porque no los estoy escuchando a ustedes, chicos. Espérenme un segundito, ¿no? Se escucha mal, profe. Sí, profe, se escucha mal. A ver, alguno, por favor, que abra el micrófono, me hable, porque no los estoy escuchando. Hola, profe. ¿Ahí se me escucha? Hola, hola. Profe. Igual, profe, se le escucha con interferencia. No los Se escucha, se ve que la conexión del micrófono, profe, es mala porque se escucha No nos muchísima escucha, interferencia. George. Hola, hola. Y creo que se le tilda también, profe. Va a tener que salir y volver a entrar. A ver, yo lo sigo sin escuchar. Profe, ¿y si intenta sin el micrófono? A ver, esperen, No te que me escucha. manejo nada más con el... ¿Escuchan? ¿Se escucha? No. Hola, hola. No, no los escucho. A ver, vuelvo a salir, esperen. Una pregunta, ¿hasta dónde dieron la clase pasada? Terminamos con el capítulo 2 y quedó como tarea leer el principio del capítulo 3. Gracias. Dimos todo lo que es resultado, todo eso. Y pidió una tarea a la profe que era obligatorio en un par de ejercicios, creo que el 20 al 24. Hola, ahora se escucha. Hola, profe, ¿No? ¿se escucha? Usted se No lo sigue escucho escuchando yo, cortado. ese es el problema. Hola, hola. Hola, profe, hola. ¿Se nos escucha ahí? No.
No, profe, no se escucha por ahí. Pero yo no lo escucho a ella. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha Aunque sea, mejor, sí. escríbanme por el chat si me escuchan. A ver qué me escribieron. Algo mejor que... Igual es como por rato que se le escucha bien y después vuelve la interferencia. Bueno, yo no los escucho a ustedes. No sé qué puede estar pasando. A ver, alguien que me hable por micrófono, porque veo que tienen todo el micrófono apagado. Profe, hola. ¿Gabriela me está hablando? Sí, pero no. Sí, no ¿qué escucho tal, profe? todavía. Buenas tardes. Hola, profe, buenas No tardes. tengo el mango, el micrófono, no. Anabela tampoco. No sé qué puede estar pasando. Profe, igual tu micrófono se escucha mal. Se escucha muy mal. Sí, con interferencia. Sí, Yo lo profe. escucho así. Sí, profe. Sí, se Fíjate, escucha muy mal, como que el micrófono tiene mala conexión al equipo. Es una interferencia muy fuerte que se siente. profe, fíjate si la ficha del micrófono en la compu está bien conectada. Apretala, si no. Hola. ¿Ahí me escuchan? Es lo mismo, ¿No? profe. ¿Menos No. que antes? Escucha mal, profe, con Igual, interferencia. igual o peor. Bueno, vamos a cambiar, esperen el micrófono. Hola. ¿Ahí? ¿Un poco mejor? Más o menos. Se sigue escuchando igual. Bueno, Sí. debe conectarse con un teléfono y hable por allí. A ver. Esperen que voy a entrar por el teléfono. Profe, lo que pasa es que si se conecta con un celular, no sé si se va a poder presentar los power o los ejercicios. No, pero tendría que estar conectada desde el celular y desde la compu y la escuchamos desde el celular y de la compu comparte. Ah, claro. Se le-
Lo que tiene que hacer es cerrar el micrófono de la compu para que no haga eco ni acople y que veamos el power por la compu y la escuchemos, a ver si la escuchamos mejor por el teléfono. Claro, pero no nos escucha a nosotros tampoco, como para que le digamos. Claro, no, ahora le escribo en el chat, sí, que estamos como incomunicados. ¿El 5 de agosto es el parcial? Sí. ¿Y qué entra? ¿La 1, la 2 y la 3? No, toda la materia. Miércoles. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, y se escucha ahí. perfecto. profe. Bueno, estoy hablando por el celular, así que no sé si me van a poder escuchar del todo bien en esta ocasión. No sé qué ha ocurrido con el micrófono. Bueno, vamos a intentar dar la clase lo mejor que podamos. Principalmente, presten atención a la presentación y del Power y todo eso. ¿Estamos? Bueno, si no se escucha, por favor me avisan, porque no me estoy dando cuenta yo si sale bien o no. Bueno, disculpa ante todos y vamos a dar comienzo hoy con el capítulo 3. En este capítulo 3, lo que vamos a ir viendo, buenísimo, se escucha fuerte, mejor. En el capítulo 3 ya nos vamos a adentrar en lo que es específicamente al sistema de información contable y de los sistemas contables que había al patrimonial. Entonces, para eso vamos a tener que recordar qué era un sistema de información contable, para qué servía, porque acá lo que vamos a ver son los distintos elementos que componen ese sistema y vamos a verlo en particular a cada uno. Concluyendo el capítulo con los controles que se hacen de ese procesamiento de la información. Entonces, ahí voy a pasar a presentar. Avísenme, por favor, si no se llega a ver. Arranquemos recordando. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve Bueno, bien. gracias. Sí, sí. Entonces, ¿se acuerdan en el capítulo 2 cuando mencionábamos el concepto de sistema de información contable? Que decíamos que dentro del sistema de información que tenía todo ente, dentro de este sistema estaba específicamente el sistema contable. Que hoy en día, como ese sistema contable abarca tantos tipos de información, no solamente la de contenido económico, sino que abarca también
la financiera, la ambiental, la social, ya se puede hasta decir que son similares el sistema de información con el contable, porque es una visión bastante amplia que se tiene hoy en día del sistema contable. Entonces recordemos cuál era el significado. Era aquella parte del sistema de información que se ocupaba específicamente de recoger todos aquellos datos de contenido económico, patrimonial, ambiental, tanto de origen interno de la organización como externo, o sea, los datos que venían de afuera de la organización. ¿Qué hacía con esos datos que recogía? Y bueno, aplicando un conjunto de elementos que eran técnicas, herramientas, procesos, los procesaba y los convertía en esa información tan útil que se necesitaba para tomar decisiones y controlar la organización y su entorno. Básicamente en esto consistía el sistema. Y si decimos un sistema de información contable, pero patrimonial, o sea, cuando vimos los distintos segmentos, ¿se acuerdan que estaba el patrimonial, el social, el gerencial, el económico, todo eso? De ahora en más, como nos vamos a referir únicamente al patrimonial, este sistema de información se va a ocupar de recabar datos, pero que se refieran a la composición y a la variación del patrimonio del ente. De allí la palabrita patrimonial. Y para procesarlo y convertirlo en información, básicamente destinada a terceros ajenos al ente. Obviamente que le va a servir al propio ente esa información, pero los sistemas de información patrimoniales buscan en especial producir información destinado a terceros interesados. Entonces, ya recordando lo que era un sistema de información, ahora vamos a verlo más en detalle. ¿De qué se trata? Y ahí les dice el libro de teoría que este sistema consta básicamente de 3 etapas. Una primera, que vendría a ser la entrada de esos datos referidos a los hechos económicos. Una segunda etapa, que vendría a ser el procesamiento de esos datos propiamente dicho. Y una última y tercera etapa, que es la salida, pero ya de esos datos procesados, convertidos en información útil. Entonces, acá, en cada una de estas etapas, se va a ocupar de determinadas tareas a realizar. En la primera, como bien dijimos, se va a ocupar de capturar los datos, ya sea datos internos del ente, por ejemplo, ahí les menciona la transformación de la materia prima en un producto terminado, o el desgaste que se producen en los bienes de uso. Esos son todos datos internos. Después va a captar los datos cuando el ente ya se relaciona con un tercero, ya sea porque compra, porque le vende, porque realiza un gasto, porque cobra, porque paga. Y después vamos a tener datos referidos al contexto en el que se mueve la empresa. En una segunda etapa, y que vendría a ser como la más neurálgica de este sistema, es la que hace el procesamiento propiamente dicho de esos datos. Allí los datos se van a clasificar, vamos a decir qué datos son los relevantes que le importan a la contabilidad y por lo tanto van a terminar siendo registrados o cual no son registrables, pero igualmente nos interesan. Después vamos a analizar esos datos, vamos a aplicar distintos cálculos
un proceso de síntesis de la información, y vamos a llegar a lo que es la registración de esos datos en los libros contables y demás registros, ¿no? Para finalmente ese dato quede archivado, almacenado en esos registros. Y todo este dato ya ahora sometido a ese proceso se va a transformar en información útil, que va a ser comunicada al ente y a terceros a través de la elaboración de lo que se llaman los informes contables. Una parte de esos informes son lo que se llaman los estados contables. Allí vamos a exponer toda esa información ya procesada y elaborada. Entonces, ya sabiendo cuáles son las distintas tareas a realizar en cada una de estas etapas, nos vamos a valer en cada etapa de distintas herramientas, instrumentos, porque como bien habíamos dicho acá en la primera, el sistema de información era el conjunto de instrumentos, herramientas, y bueno, ¿cuáles son esas herramientas que vamos a emplear en cada una de las etapas? En la primera, la herramienta que nos va a permitir capturar el dato va a ser el comprobante. En la segunda etapa nos vamos a valer de varias herramientas. La primera de ellas van a ser las cuentas. Luego, esas cuentas van a ser asentadas en los registros a través de diferentes métodos, el método de la partida doble y medios de registración. Y por último, en la última etapa, la herramienta que vamos a emplear para dar a conocer esos datos ya procesados van a ser, como ya mencionamos, los informes contables. Entonces, nos dicen allí diversos autores, dice, bueno, ¿qué es necesario para que este sistema de información cumpla realmente con su objetivo? ¿Que cuál era? Suministrar información útil para la toma de decisiones y el control. Y bueno, para eso, cuando lo diseñemos, el sistema de información contable, vamos a tener que tener precaución en determinados hechos, ¿no? En determinadas, vamos a prestarle atención a qué cosas. Y bueno, por ejemplo, ¿qué tareas en todo este sistema va a efectuar cada una de las personas que intervengan en el mismo? O sea, vamos a tener que decir, bueno, fulanito se va a ocupar de la recepción de los comprobantes. Otro se va a ocupar de todo lo que sea la clasificación de esos comprobantes. Otro será el que lo registre en la contabilidad. Otro va a ser el que archive los comprobantes, los libros contables. Y otro va a ser la persona que finalmente elabore los estados contables. A veces las funciones recaen en una misma persona, ¿no? Dependiendo de la dimensión que tenga la empresa. Y otras veces, y es aconsejable, que esté repartida las distintas funciones, ¿no? Más que nada por un tema de control mutuo, ¿no? Que no sea el mismo que registra, el mismo que luego sea el que haga los informes finales, ¿no? Bueno, esa es una cosa primordial en este diseño, la distribución de las tareas. Otra sería decir, bueno, ¿y qué registros contables vamos a utilizar para volcar toda esa información? También, si vamos a hacer un registro de carácter manual, que hoy en día ya prácticamente no se utiliza,
o vamos a utilizar algún tipo de software contable, que hay infinidad de ellos, desde los más simples hasta los más complejos, que incluso nos permiten hasta tomar decisiones. Después vamos a diagramar, por ejemplo, el circuito que van a seguir los comprobantes una vez que entran dentro de la empresa. Otro, los controles que vamos a ir aplicando en cada una de estas etapas, que es fundamental, ¿no? Después vamos a verlo al final del capítulo, que cada etapa tiene su control. Por ejemplo, en la primera se van a controlar que esos comprobantes que ingresan sean válidos, ¿no? Porque no voy a contabilizar un comprobante falso. Después el comprobante al procesamiento mismo de la información, si se utilizaron correctamente las cuentas, si fue empleada correctamente el método de la partida doble o no. Después otro ítem a tener en cuenta en el sistema es qué cuentas vamos a emplear. Ahí eso nos va a llevar a definir el plan de cuenta. Si va a haber un manual de cuenta que nos diga cuándo emplear una cuenta y cuándo no. Bueno, hay infinidad de detalles que hay que definir a la hora de diseñar un sistema de información contable. Luego de esto, ahí les hace... Profe, Sí. ¿eso cada ente diseña el suyo? Sí. Eso va a ser, digamos, no hay una norma que diga que el sistema debe ser el mismo para todas las organizaciones, sino que cada organización, en base a la actividad que ella desarrolla, o sea, el producto que vende o el servicio que presta, va a tener su sistema contable adecuado, más adecuado a esa actividad, ¿no? Porque no van a hacer lo mismo, por ejemplo, las cuentas a emplear por una empresa agropecuaria, que va a tener hacienda, maíz, soja, que por una empresa que vende electrodomésticos. Entonces, cada empresa, antes de arrancar, una vez que se constituye, firman el contrato, todo eso que vimos, se tienen que poner a diseñar su propio sistema de información contable. Ya con eso bien diseñado, puede ahí sí ya arrancar con sus actividades. Obviamente que ese sistema no va a quedar inmóvil por el resto de la existencia de la empresa, sino que en el devenir siempre van a surgir ajustes que se van a ir haciendo, nuevas cuentas que se van creando. Ejemplo, la FIP, ustedes como bien sabrán, todos los días sacan alguna disposición nueva, algún impuesto nuevo. Entonces, ese sistema debe ser lo suficientemente flexible para ir adecuándose a las nuevas normativas, a la realidad también, porque ¿qué nos pasó con esto de la pandemia? Muchas empresas orientadas exclusivamente a la venta presencial de sus productos, tuvo que salir corriendo a diseñar una página web de venta, que no la tenía alguna, o que la tenía pero no le daba bolilla, y bueno, entonces tuvo que salir a diseñar una página, a vender a través de las redes sociales, así que todo eso significó una adecuación de su sistema de información contable. Entonces, próximo ítem, y acá pasamos al punto 2 de este capítulo, que les menciona que bueno... ¿Puedes volver a la diapositiva anterior? Sí, ¿el de las herramientas? ¿O el de las... ese? El de las herramientas. Listo. Entonces, dijimos que este sistema de información contable captaba todos esos hechos del contexto o actos que realizaba el ente, ¿no? Dijimos que servía para eso. Entonces, esto nos lleva por ahí a hacer un alto y
analizar un breve concepto, que es el del ciclo operativo y el ciclo contable que puede llegar a tener una organización. ¿Por qué? Porque todos esos hechos, actos u operaciones que realiza el ente, se dice que conforman en su conjunto lo que se llama un ciclo operativo. Y ahí les menciona que es la secuencia de operaciones que debe realizar la organización para alcanzar sus objetivos y metas propuestas. ¿Y por qué se lo llamará un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Es algo circular, algo que empieza, pero que se da de manera continua, constante y repetida. Inicia, llega al final y vuelve a empezar. Es un continuo. Una vez que la empresa arranca con sus actividades y ésta tiene una proyección de futuro, o sea, que continuará en operación y no tiene perspectiva de ser vendida en el corto plazo esa empresa, de allí se deriva el concepto de empresa en marcha. Su actividad forma una secuencia, así que se repite de manera constante. Si la empresa se dedica a lo que es una actividad comercial, o sea, que compra un bien y lo revende en el mismo estado en que compró ese bien, este ciclo operativo va a estar formado básicamente de 4 operaciones. Compra el bien, paga lo comprado, vende ese bien y cobra lo vendido. Y esto es así sucesivamente. Si la empresa es de un tipo industrial, o sea que se dedica a fabricar lo que vende, se le sumaría al que acabamos de ver una etapa intermedia. ¿Por qué? En este caso no compraría el bien ya terminado, sino que compra los insumos para poder fabricar ese bien. La materia prima, aplicará la mano de obra sobre esa materia, realizará gastos de fabricación. Bueno, lo tiene que pagar todo eso, pero todo eso que compró lo va a someter a un proceso de transformación. Después, obtenido ya el producto terminado, lo vende y cobra. Que el cobro le va a permitir comprar nuevos insumos. Y así sucesivamente. Ahora, ciclo operativo es sinónimo de lo que vimos la clase anterior, que era ejercicio contable o también llamado ciclo contable. ¿Les parece que puede llegar a ser lo mismo? Vamos a recordar la diapositiva de la clase anterior, en la cual habíamos dicho que una vez que el ente se constituye, arranca, firma el contrato si es de tipo societario, arranca con su vida y tiene esperanza de que esa vida continúe por mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿qué era necesario realizar para poder medir cada tanto cuál era la composición de su patrimonio y la evolución de su patrimonio? Para así ver si el negocio está yendo por los carriles adecuados que me permitirán alcanzar el objetivo para el cual se constituyó la empresa. Entonces, esos cortes que hacíamos en la vida del ente, para hacer esa medición, era lo que se llamaba ejercicio económico, periodo contable o también ciclo contable. Por disposiciones de tipo legal, porque así lo exige la ley de sociedades comerciales y también lo menciona nuestro Código Civil y Comercial, ese ejercicio económico debe durar 12 meses, o sea,
un año completo. ¿Hay alguna circunstancia especial que se imaginan ustedes en que ese ejercicio puede durar menos de 12 meses? Y está bien que así sea, no es que sea un error. O sea, la ley o el código no nos va a venir a decir nada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay algún momento que puede ser menos de 12? Sí, profe, si la empresa quiebra, cierra o Exacto. cesan las actividades. Precisamente, puede ser. Cuando arranca, supongamos que comienza ahora, 1 de junio, hoy arranca la empresa. Y en ese contrato Profe, también hay algunos, como en los locales de ropa por temporada, también se hace. Bueno, esperen. Eso es cuando determinamos cuál es la fecha de cierre del ejercicio. Esperen, ya vamos a ir a eso. Yo digo cuándo la duración puede ser menor a 12. O sea, que yo hago un balance por un periodo menor a un año. Entonces, el ente firmó el contrato de constitución hoy 1 de junio. Y en ese contrato, donde los distintos socios dicen, fulanito se compromete a aportar dinero en efectivo, un rodado, mercadería, y así establece. La empresa tendrá una duración de 50 años. Su domicilio será en la calle tal. Bueno, dicen todo eso en el contrato. Y otra cosa muy importante que dicen en el contrato es la fecha de cierre de su ejercicio será, y ahí la determina la sociedad, la fecha que ella quiera. Entonces, por ejemplo, se constituyó hoy, 1 de junio. Y como bien dijo ahí un compañero, que no sé el nombre, ¿cuál es tu nombre? El que dijo de la temporada. Nacho, profe. Nacho. Por ejemplo, esta empresa es una heladería. Entonces, si bien hoy en día vieron que helado tomamos todo el año, no es únicamente en verano, pero es la época más movida, ¿no? Más fuerte en que la empresa consume ese tipo de producto. Entonces, por el tipo de actividad o producto que vende, la empresa suele elegir la fecha de cierre del ejercicio en aquella época en que no haya tanta venta de su producto. Ejemplo, la heladería va a elegir en pleno invierno, ¿no? Porque se supone que es menor la actividad. Porque cuando se cierra el ejercicio y tenemos que confeccionar lo que dijimos, los estados contables, esa tarea implica una serie de varios controles que hay que hacer. Se hace un inventario de todos los bienes que tenga la empresa. Imagínense en una ferretería, hay que ponerse a contar todo lo que tiene, ¿no? Se hace todo lo que sean ajustes, ver si está todo bien contabilizado, se amortizan los bienes de uso. Bueno, implica toda una tarea adicional. Si nosotros elegimos justo cerrar el ejercicio en el mayor momento de actividad de la empresa, la heladería, un 31 de enero, bueno, se nos va a complicar un poco la cosa, ¿no? Entonces la empresa suele cerrar el ejercicio cuando la actividad es un poco más baja. Hay algunos comercios, ejemplo un supermercado, ellos tienen una actividad prácticamente constante a lo largo de todo el año, así que ahí mucho no. Pero sí se puede, se va a elegir una que convenga. Entonces, arrancó hoy, 1 de junio, y vamos a elegir, por ejemplo, que cierre ejercicio el 31 de octubre. Entonces, nosotros vamos a respetar la fecha que fijamos en el contrato constitutivo. En ese caso, no son 12 meses, porque nosotros llega el 31 de octubre del 2021 y vamos a sí o sí tener que cerrar el balance.
No le vamos a poder decir a la ley, no, pero mira que no pasaron 12 meses. No, yo tengo que respetar la que diga en el contrato. Entonces, en ese caso, que es el primer ejercicio de la empresa, se admite que el ejercicio pueda tener menos de 12 meses de duración. Y el otro caso en que también se admite es como el que dijo la compañera, que es cuando la empresa, lamentablemente, se produce su cierre, porque quiebra, porque deciden disolverla por X motivo, ¿no? Entonces, allí puede ser que el ejercicio tenga menos de 12 meses de duración. Entonces, ¿qué conviene? Que este ejercicio económico contable, donde nosotros lo que habíamos dicho era captar el patrimonio del ente, conviene que como mínimo contenga un ciclo operativo, ¿no? O sea, que tengamos uno de estos ciclos completo metido dentro del ciclo contable. Y ustedes me pueden decir, uy, sí, ¿cómo no va a haber un ciclo? Sí, compramos mercadería, la pagamos 30 días, vendemos esa mercadería y también la cobramos a 30 días. En un mes hicimos un ciclo completo y el ejercicio contable dura 12 meses. Así que, aunque hagamos una sola venta al mes, vamos a tener mínimamente 12 ciclos operativos completos metidos dentro del ciclo contable. Pero hay casos en que el ciclo contable no llegue ni siquiera a contener un solo ciclo operativo. ¿Se les ocurre algún tipo de empresa que puede llegar a pasar eso? ¿No? Sí, una agropecuaria, por ejemplo. Una agropecuaria, a veces, lo ideal sería es que desde que se siembra la semilla, crece, se cosecha, todo eso esté incluido dentro del balance, ¿no? A veces el balance cae justo en la mitad, pero por lo general las agropecuarias establecen la fecha de cierre cuando el cereal ya está mínimamente cosechado, no vendido, ¿no? Pero mínimamente cosechado. Pero hay agropecuarias que son del tipo forestal, imaginémonos. Estas, ustedes bien sabrán que ponen la semilla del árbol y hay árboles que tardan 5 años en crecer hasta la altura o el tamaño necesario para que ese árbol sea cortado, vendido y ahí recién obtener un beneficio. Entonces, en esos casos, el ciclo contable, que es de 12, no va a llegar ni siquiera a incluir un ciclo operativo. Eso sería un ejemplo. Entonces, con esto que analizamos bien, qué era el contable y qué era el operativo, ahora sí, podemos, y hay una pregunta en la parte final del capítulo, ¿podemos decir que son sinónimos el ciclo contable y que el ciclo operativo? O sea, que son idénticas palabras uno del otro. ¿A ustedes qué les parece? ¿Son iguales? No. No y no. Puede llegar a coincidir, pero no son iguales en el 99% de los casos. ¿Por qué? Uno es el periodo de tiempo en que se divide la vida del ente para captar el patrimonio, y el otro, en cambio, era el conjunto de operaciones que realizaba el ente para alcanzar su objetivo. De allí que no son iguales. Bien, entonces,
Hecha esta aclaración de lo que era un ciclo operativo y un ciclo contable, ya vamos a lo que es la primera etapa de este sistema de información contable, que era la captación de los datos. Entonces ahí primero arranca explicándole un poquito qué era un dato, que no sé si no lo vimos cuando vimos el proceso de comunicación de la información. Me parece que sí, pero bueno, vamos a recordarlo. Entonces le dice que el dato era el antecedente que necesitábamos para conocer una cosa, ¿no? Ahora, ese dato por sí solo, así caído, así de la galaxia, no nos sirve de nada si no se contextualiza, o sea, si no se ubica en un contexto. Y eso hace que ese dato tenga un significado para quien lo recibe. Y allí se transforma en información, deja de ser dato para pasar a ser una información. Y clasifica los datos en tres formas posibles. Según el origen del dato, el dato puede provenir de afuera de la organización o puede provenir de hechos internos de la organización. También lo podemos clasificar según el contenido del dato. Puede ser exclusivamente cualitativo, y dice allí, no se registra contablemente, porque puede ser un dato solo cualitativo y lo podemos registrar en otro tipo de planilla, ¿no? Un dato, allí les menciona, por ejemplo, el tema del personal, el ausentismo, los accidentes laborales. Obviamente que vamos a tener una planilla de Excel, por ejemplo, donde vamos registrando qué empleado se accidentó, cuándo, por cuántos días faltó a la empresa, ¿no? Pero contablemente eso no lo registramos, no me genera una modificación en mi igualdad. Después tenemos el tipo de dato que tiene ambas cosas, cualitativo y cuantitativo. Este ya sí tiene una medición en moneda. Entonces, eso me va a permitir a mí poder registrarlo en mi contabilidad, si es que ese dato obviamente afecta a mi patrimonio. Ahí les menciona, ambos tipos de datos son necesarios, el cualitativo y el cuantitativo, son importantes. Así que, y por último, el dato se clasifica según a cómo ingresa al proceso contable. Puede ingresar por vía oral, que es la más inadecuada, podría decir, porque registrar un dato en mi contabilidad que solamente sea transmitido oralmente, eso es un riesgo total, ¿no? Porque no tiene un soporte, un sustento que me diga que ese dato es cierto. En cambio, por la vía escrita, ahí sí ese dato va a ser más apto y vamos a poder tener una mayor seguridad de ese dato para poder ingresarlo al proceso contable. Pero también la vía escrita puede llegar a tener su inconveniente, porque todo va a depender de la persona que escriba el dato o bien no sea de forma manual, pero sí, por ejemplo, lo ingrese al sistema, al software contable de la empresa. Se puede equivocar, ¿no? Siempre que intervenga el ser humano hasta que no nos reemplacen por un robot, siempre corremos con ese riesgo, ¿no? Entonces, para salvar este inconveniente del medio a través del cual ingresa el dato al sistema contable, se recurre a una herramienta que es la primera herramienta que vamos a ver en este sistema contable, que son
primero el formulario y después se transforma en comprobante. Entonces, las empresas, para poderle dar un sustento al dato, ese que tiene que ingresar al sistema, lo que hace es confeccionar algún tipo de medio impreso. Impreso, bueno, impreso en papel o de manera electrónica, ¿no? Ese formulario nos va a servir para contener el dato y también, en cierto modo, para simplificar toda esa información, ¿no? La va a sintetizar. Datos que pueden originarse, como bien dijimos, en los hechos del contexto o en actos que realice el ente. Y son comunicados al sistema contable de una manera uniforme. Pero la empresa va a diseñar un formulario específico para aquellos actos o hechos que sean de carácter repetitivo. O sea, que tengamos varios de esos actos iguales que se repitan en el tiempo, ¿no? Para las ventas, que es el principal corriente de ingreso, habíamos dicho que tenía la empresa, obviamente vamos a tener un formulario diseñado para ello, porque es un acto repetitivo el vender. Para los recibos por las cobranzas, también vamos a tener un formulario diseñado. Ahora, ¿qué pasa con todos esos actos o hechos que no se repiten tanto en la vida de la empresa? Y bueno, les dice, no justifica que la empresa diseñe específicamente un formulario para eso. Ejemplo, les da allí, cuando confeccionamos un contrato, podría ser un contrato de locación, un contrato de un mutuo, un préstamo de uso de un bien, en fin, puede haber un sinfín de circunstancias. Entonces no justifica el diseño específico de un formulario para eso, solamente para aquellos que sean de carácter repetitivo. Entonces, ya sabemos lo que es un formulario. ¿Cuándo a ese formulario que diseñó la empresa para esos actos o hechos repetitivos, le volcamos los datos referidos a un hecho económico? Ahí yo les puse los datos cualitativos y cuantitativos. Cualitativo vendría a ser todo lo que son palabras, ¿no? Y cuantitativo todo lo que sean números. Y ese acto o hecho económico debe cumplir con dos condiciones para poderlo volcar en ese formulario. Que se lo pueda verificar objetivamente, o sea, medible, darle un valor. Y segundo, que haya certeza de que ese hecho sea irreversible. O sea, que no exista posibilidad que el acto se vuelva para atrás, ¿no? Cuando ya tenemos esas dos condiciones que se cumplan, ahí sí podemos volcar el dato en el formulario. Y formulario con datos se transforma, ahora sí, en lo que habíamos dicho, que era la primera herramienta de esta etapa primera del sistema de información contable, que es el comprobante. No sé si lo alcanzan a ver porque quedó medio chiquitito, pero ahí yo les puse en rojo lo que vendrían a ser los datos. Esta es una factura, entonces completamos con todos los datos de esa factura. Segunda pregunta muy habitual de examen es, ¿formulario es sinónimo de comprobante? O sea, ¿son la misma cosa? No. No, ¿Y no por son. qué?
El que diga no, obvio, tiene que decir por qué, ¿eh? Porque faltan los datos para que sea un Claro, comprobante. el comprobante reúne ciertos requisitos. El formulario es el diseño vacío. Claro, para En cambio, reunir el información. comprobante, claro, está listo, dice ahí, para recibir la información, pero está vacío. ¿Me sirve de algo el formulario así vacío para mi contabilidad? No, porque no me transmite nada. Yo no voy a poder contabilizar nada. Entonces, formulario no es lo mismo que comprobante. Formulario es el continente, vendría a ser vacío, a la espera de ser completado con los datos referidos al acto o hecho económico, y así sí se va a transformar en un comprobante. Y otra cosa importante que tenemos que remarcar es si todos los comprobantes que ingresan al sistema de información contable van a terminar siendo registrados en los libros. Entonces, dijimos que los hechos económicos se podían referir a las operaciones internas, operaciones con terceros, decisiones de los propietarios, que ya habíamos visto algunas de ellas, como aportar nuevo capital, llevarse capital, retirar a cuenta ganancia, esas son decisiones de los propietarios. Y también los hechos del contexto, un robo, una desvalorización de la moneda extranjera, ¿no? Esos son hechos del contexto. Entonces, esos hechos que ingresan a mi sistema de información, yo cuando dijimos acá en las etapas, esperen, acá, clasificación y análisis de los datos. Ahí, esa clasificación, una de ellas va a ser, se trata de un hecho económico que impacta en mi igualdad contable. La igualdad era esa que vimos, activo igual a pasivo más patrimonio neto, o la que estaba desagregada que mostraba todos los resultados, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿ese hecho impacta mi igualdad? ¿Produce un aumento, una disminución de algún activo, pasivo, patrimonio neto, algún resultado? O sea, ¿cambia la cantidad y o la composición de mi patrimonio? Si la respuesta es no, ese hecho económico no va a terminar siendo registrado en mis libros. No lo voy a desechar ese dato. No, para nada. Todo dato me va a servir a mí para tomar conocimiento de la ocurrencia de un hecho. Todo dato. Pero no va a terminar siendo registrado. Ahí les da como ejemplo el pedido de cotización que le hacemos a un proveedor. Le mandamos y le decimos, che, cotizame a ver tanta mercadería, a ver cuánto me sale hoy. Eso, él me va a informar el precio, pero eso yo no lo registro en mi contabilidad. ¿Cuándo recién lo voy a registrar? Cuando yo le compre al proveedor y él nos confeccione la factura. Entonces, ese es un hecho no registrable. Ahora, si el hecho sí impacta en mi igualdad, como recién dijimos, la compra de mercadería, que me va a implicar un aumento de mi activo por la mercadería y un aumento del pasivo, por ejemplo, si lo dejamos debiendo. Entonces, segunda pregunta que nos vamos a hacer. Bueno, impacta la igualdad, ya lo tengo clara. Y a su vez, ¿yo lo puedo cuantificar ese impacto? O sea, darle un valor, darle números. Si es así, entonces ahí finalmente el hecho económico lo vamos a poder registrar en mis libros. Ahora, hay hechos económicos que por más que impacten, no los puedo cuantificar todavía. Entonces, eso
van a ser no registrables. No los voy a poder, porque ¿cómo voy a registrarlos si no tengo un importe? ¿Estamos? Entonces, los vamos a conservar al igual que hicimos con los otros, los que no impactaban, y me van a servir a modo, digamos, aclaratorio de la situación o ampliatorio, pero no voy a poder contabilizarlo. Bueno, entonces, Profe, ahí ¿hay en un ejemplo de estos hechos que impactan en el patrimonio pero que no se registran? y por ejemplo, supongamos un robo, sufrí un robo y tengo un seguro, por lo tanto me va a cubrir ese robo, pero hasta que la aseguradora no me determine cuál va a ser el importe que me reconozca que me va a reconocer del bien robado, yo no voy a poder hasta ese momento contabilizarlo, registrarlo. Entonces, ahí vendría a ser una no registración momentánea, porque en algún momento yo voy a poderle asignar un valor en moneda, ¿no? Pero hay otros hechos que directamente es bastante difícil asignarle un valor y que podrían llegar a impactar mi igualdad. Por ejemplo, una futura contingencia podría darse el caso. Yo salgo de garantía, la empresa sale de garante de alguien. Si ese no cumple, ¿a quién le van a venir a reclamar? A mí. Pero yo sé el importe de lo que el otro no va a cumplir. No, todavía no. Entonces, ¿cómo voy a registrarlo yo? Es algo a futuro. ¿Qué puede llegar a generar un impacto en mi patrimonio? Pero hasta hoy no le puedo asignar un valor, entonces no lo puedo registrar. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Y el 99% de las veces impactan la igualdad y le podemos asignar un valor. Esos van a ser los hechos que vamos a registrar. Bueno, ahí en la teoría les da ese cuadrito que está sacado de un libro, que ahí les clasifica, le hace una distinción del comprobante entre aquellos que se refieren a hechos registrables y los no registrables, ¿no? Entonces, para los registrables, el comprobante les dice que va a cumplir como una función, vamos a decir, que es ser fuente de datos o soporte de entrada, también se le dice. En cambio, para aquellos hechos no registrables, va a cumplir una función de fuente de datos aclaratorios o ampliatorios. Básicamente, eso es lo que significa el cuadrito ese. Y el comprobante lo podemos clasificar desde distintos puntos de vista. Perdón, Y esto, ¿me puedes sí, repetir lo de los no registrables? esperen que... Repetime la consulta, por favor. La función que cumplen los no registrables, los comprobantes. Sí, los no registrables vendrían a cumplir como una función de fuente de información, fuente de datos, pero esa información es meramente aclaratoria o ampliatoria. No va a ser una fuente de un dato que sí va a parar a la contabilidad, entonces va a ser procesada y registrada. Después vamos a ver bien la función contable y de los comprobantes. Clasificación de los comprobantes, y este es re habitual que lo pidan en algún examen. Entonces, los comprobantes podemos clasificarlos desde distintos puntos de vista. Una de ellas puede ser en función de quién lo emite, o sea, quién lo confecciona el comprobante. Vamos a tener los comprobantes que son propios, o sea, los confecciona, los escribe, cuando eran manuales, ¿no? Lo escribe el ente. En cambio,
están los otros comprobantes que quien los confecciona es un tercero. No llega a la empresa, pero lo hizo otro. Después, según su uso, los comprobantes pueden ser de tipo exclusivamente internos, los hechos ocurridos y concluidos dentro de la organización. Pero ese comprobante no trasciende la puerta de la empresa, no sale de allí. En cambio, están los otros que sí salen de la empresa y se envían a un tercero. Esos son los externos. Después, otra clasificación es según la forma en que se confecciona. Se dice que hay algunos que ya están todos completos, como este que vimos acá, la factura. Tiene todos los datos necesarios, no le falta nada a este comprobante. En cambio, hay otros que se dice que están incompletos. ¿Por qué? Porque alguno de esos datos debe ser completado por otro sector de la propia organización, donde vaya a parar el comprobante. Por ejemplo, en un pedido interno de materiales, un área de la empresa le hace un comprobante y se lo manda al departamento de almacenes, y el departamento de almacén completa al lado. De este material no tenemos, de este sí tenemos, así. Entonces ese es completado dentro de la propia organización, o hay otros que se completan fuera de la organización. Perdón. Es el caso del remito, que después lo vamos a ver en detalle qué es un remito. ¿Cómo se completa el remito? Y bueno, con la firma de quien recibe el bien, la firma con la aclaración de quien recibe ese bien. Entonces, los incompletos son aquellos que le faltan algún dato. Después, allí hay otra clasificación que se la agregué yo, no la tienen específicamente en la teoría, que vendría a ser entre los que son registrables de los que no se registran, que son los que acabamos de analizar acá arriba. ¿Esos? Bueno. Entonces, los registrables son aquellos que respaldarían un hecho o acto económico que afecta la igualdad contable, y los no registrables son los meramente informativos o aclaratorios. Y por último, está aquellos comprobantes que, más que clasificación en sí, esta distinción surge cuando los comprobantes eran todos confeccionados de manera manual, en papel. Cuando la empresa tenía los talonarios, no sé si alguno de ustedes alcanzaron a conocerlos, entonces ese talonario de factura, de recibo, tenía una hojita, que era lo que se llamaba el original, que era la que se escribía con la virómena, y atrás se ponía un papel carbónico y pasaba lo escrito al otro cuerpo, que era el duplicado o triplicado, podía tener varios, ¿no?, cuerpos. Entonces, el original, que era el que mejor se veía porque estaba escrito bien en virome, ese original siempre era el que se entrega al tercero. Por ejemplo, al que me viene a comprar mercadería, yo le entrego el original de la factura. ¿Y con qué se quedaba la empresa? Con el duplicado, o sea, el que estaba escrito con carbónico, el que menos se veía, ¿no? Entonces, un cuerpo de la factura iba al tercero y otro se lo queda a la empresa. Hoy en día, como bien saben, casi el 99% son electrónicos los comprobantes, ¿no? Está la factura electrónica, que después la vamos a ver qué es. Entonces, esto de original y duplicado ha caído medio en desuso. Pero igualmente,
y pese a que es factura electrónica, cuando la misma es emitida y nosotros la imprimimos, salen 3 cuerpos, original, duplicado y triplicado. Así que se sigue conservando. ¿Estamos? Bueno, y ahí les ponen un cuadrito que medio les resume esto de la clasificación de los comprobantes, que dice que los comprobantes propios pueden ser tanto de uso interno como externo, pueden estar completos o a completar, y registrable o no registrable, y los confeccionados por terceros, obviamente, únicamente van a ser de uso externo, no vas a ver en este caso como en el otro, de uso interno. Bueno, entonces, pasamos ahora, y este también es bastante importante este punto, a la función que cumplen los comprobantes. Nosotros ya medio que la vimos, sin mencionarla explícitamente, pero ya la vimos. Es la función contable. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirven los comprobantes? Y lo vimos acá. ¿Qué era el comprobante? Era la herramienta que utiliza este sistema de información contable para que el dato referido a esos hechos económicos pueda ingresar a la etapa de procesamiento, ¿no? Entonces, en la función contable decimos que el comprobante nos sirve de fuente de información para el proceso contable. Nos sirve para que el dato que va a terminar siendo registrado como respaldo, ya sea de los registros contables, como, obviamente, de lo que obtengamos al final de ese proceso, que van a ser los informes contables. Y también, y esto vale tanto para los que se registren como para los que no se registran, los comprobantes permiten comunicar a todo el sistema de información de la empresa la información sobre los actos, hechos, operaciones que realice el ente. Si decimos también que cumplen una función legal, y esta no la vimos hasta ahora, la función legal. ¿Y por qué van a cumplir esta función? Y bueno, precisamente el comprobante, como es un respaldo de esos datos que se registran en el sistema, en caso de que haya algún tipo, ahí dice, de discrepancia, desacuerdo, que venga un tercero o un organismo de control, la FIP, el Estado, u otro organismo de contralor, y nosotros tengamos que hacer valer que lo que dicen mis registros contables es cierto, es válido y es correcto, de allí que esos comprobantes deben ser válidos. Por eso es tan importante la función legal que cumplen. Ahí dice, sirven de prueba ante terceros. Es un medio impreso, una constancia que va a valer, ahí les dice, por encima de la palabra o buena fe que tenga la empresa. Yo por más que argumente que nosotros hicimos la operación, que está todo en regla, si yo no tengo un comprobante que respalde la factura de compra del bien, ¿cómo lo hago valer ante un juicio? ¿No? Entonces, ahí le dice que da validez plena a los registros y es un medio de prueba ante terceros. De allí que hoy en día esos comprobantes que se ingresan al sistema de información y los que son básicamente
los comprobantes registrables, es tan importante, esperen, que quiero pasar a otra página. Está medio tildada. No sé si alguno conoce o se ha metido por curiosidad o por su trabajo la página web de la FIP. ¿La alcanzan a ver allí? Sí, ¿Eh? yo por el trabajo. Bueno, entonces, uno de los controles que se aplica en la primera etapa, en la de entrada al sistema de información contable, es que ese comprobante que nosotros recibimos de un tercero sea válido. ¿Y esto qué significa? Que haya sido emitido de acuerdo a las disposiciones que rigen hoy en día para la emisión de comprobantes. La FIP dictó una resolución que allí se las menciona más adelante, que nos habla sobre todo el régimen de emisión, registro, almacenamiento de comprobantes. Es la Resolución General 3419. Y nos menciona cuáles son los comprobantes obligatorios de toda compraventa. Nos dice que la factura, la nota de débito, crédito, qué características deben tener, hasta incluso nos dice cuántos centímetros tiene que tener un comprobante, bueno, de todo. Entonces, la AFIP nos dice, ese comprobante que usted ingresa al sistema tiene que ser válido. No puede meter cualquier papelito que reciba. ¿Vieron, por ejemplo, esos papeles que le dan en algún comercio celestito, que están hechos a mano? Bueno, eso es imposible que una empresa pueda ingresarlo a su sistema y que lo haga mucho menos valer ante un juicio, ¿no? Supongamos. Entonces, todos los comprobantes que nosotros volquemos en nuestra contabilidad, previamente debemos controlarlos uno por uno, que sean válidamente emitidos. Entonces, nos vamos a esta parte de la página de la FIP, que se llama constatación de comprobantes, y según el comprobante que recibamos nosotros del tercero, que puede ser una factura electrónica o otro tipo de comprobante, que eran los que se emitían anteriormente a la factura electrónica. Entonces, nos metemos allí y tenemos que ingresar todos los datos del comprobante, el quit del emisor, el código de autorización de impresión, la fecha del comprobante, tipo de comprobante, número, importe total, documento del receptor, o sea, nuestro quit, y hasta incluso es el captcha ese que hincha bastante. Bueno, una vez ingresados todos esos datos, apretamos consultar, y si todo esto está ok, me va a salir un mensaje que diga que ese comprobante ha sido válidamente emitido. Entonces, con eso, nosotros ya nos quedamos tranquilos y ahora sí podemos registrarlo en nuestra contabilidad. Esto, hoy en día, con el tema de la factura electrónica, se ha reducido la posibilidad de que haya comprobantes dibujados, vamos a decirlo así, se ha disminuido considerablemente. Hoy prácticamente ya no existen comprobantes apócrifos, falsos, ¿no? Pero bueno, alguno por ahí agarra un PDF y con el editor le cambia los números, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese trabajo previo de constatar que sea válido y allí recién poder estar tranquilo e ingresarlo a la página, a nuestro sistema. Bueno, les quería mostrar eso que es de la vida diaria, vamos a decir, que a veces no sabemos que existe. Entonces, ahí el cuadro que tienen en la teoría les resume la función legal y la función contable que cumple
básicamente la contable, la legal no se las menciona. La función contable que cumplen los comprobantes. Para aquellos que sean registrables, actúan como fuente de documentación y luego, una vez registrados, se transforman en documentación respaldatoria, y para los no registrables, como ya habíamos dicho, van a ser ampliatorios o aclaratorios de alguna situación. Bueno, a continuación, no sé cómo vamos hasta allí, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Me dicen. ¿No? Bueno. Se entiende. No, se entiende, profe. Se entiende. Es bastante ameno, vamos a decir, fácil de ir siguiéndole. Ahí, ¿qué les hace el cuaderno de teoría? Les menciona una serie de comprobantes que son los que habitualmente podemos llegar a encontrar en ese ciclo operativo que tenía una empresa. Bueno, acá está enfocado a una empresa de tipo comercial, ¿no? Y las empresas que nosotros vamos a ver en las actividades prácticas que realicemos. En eso está enfocado. Entonces, arranca mencionándole y haciéndole una breve descripción de en qué consisten cada uno de los comprobantes, porque nosotros después lo vamos a ver en la práctica, pero tenemos que saber cada uno para qué se usa, en qué ocasión se emplean, ¿no? Por eso es que hacemos este apartado. Entonces, arranca diciéndole, imaginémonos una empresa, esta fábrica tiene distintas áreas, como habíamos mencionado antes, una que se dedica al sector fabricación y que necesita de los insumos y la materia prima para elaborar los productos. Entonces, ¿qué hace ese sector? La fábrica le manda al sector almacenes este comprobante que se llama pedido interno de compras, donde lo que le solicita es que le suministre almacenes esos artículos necesarios, los insumos, la materia prima, para poder fabricar el producto. Entonces, almacenes, ahí se va a fijar si en los depósitos está lo que fábrica está solicitando. Si no llega a estar, están faltantes en el depósito, entonces almacenes seguramente le comunicará al departamento encargado de las compras de que no hay y que fábrica está necesitando de ese artículo. Entonces el departamento de compras agarra y confecciona lo que se llama la solicitud de cotización, o también llamado pedido de cotización. Dice, es confeccionado por el departamento encargado de compras, y allí le solicita a diferentes proveedores que ella elija, le dice, bueno, cotízame esta mercadería, indícame el precio, cuándo me la podés entregar y qué plazo de financiación me vas a hacer. El proveedor, ¿qué hace? Contesta el pedido de cotización. Le manda a la empresa las distintas cotizaciones, ¿verdad? Informándole eso que ella le pidió. Entonces, con eso en vista, el departamento de compras selecciona el proveedor que más le convenga en función del precio o porque necesita urgente ya de ese material o porque le da un mejor plazo de financiación y le cobra menos intereses, ¿no? Ella va a elegir el que más le convenga. Y le manda a ese proveedor lo que se llama la orden de compra o nota de pedido. En esa orden de compra va a repetir el artículo que le está solicitando, pero ahora le va a poner ya lo que el proveedor le había indicado, o sea, ya le va a indicar el precio, el plazo de financiación, todo eso, ¿no? Ahí les dice que la nota de pedido
en vez de ser confeccionada por la empresa, es confeccionada por el vendedor. Pero cumplen las dos la misma función. Luego de esta orden de compra, en caso de que la empresa no confeccione la orden de compra o el vendedor no haga la nota de venta, la nota de pedido, sino que, por ejemplo, se da el caso de que se hace verbalmente esa cotización y ese pedido. Entonces, el vendedor toma nota de lo que le pide la empresa y él es el que confecciona lo que se llama una nota de venta. Pero tiene las mismas consecuencias que la que habíamos visto anteriormente, la orden de compra. No hay ninguna diferencia. Ahora, hasta aquí, ¿a ustedes les parece que alguno de estos comprobantes que fuimos viendo me afecta mi igualdad contable? ¿El activo, el pasivo y el patrimonio neto? ¿Qué les parece? No. No. No, ¿verdad? Hasta ahora papel va, papel viene de la empresa al proveedor y viceversa, pero yo todavía la mercadería no tengo, no, él no me estableció cuándo le tengo que pagar ni cuánto, no se concretó ninguna operación. Entonces, estos comprobantes no son registrables, porque no hay un impacto en la igualdad patrimonial. Entonces, ya pedimos al proveedor lo que queríamos y este nos envía la mercadería. Llega la mercadería, almacenes, este confecciona lo que se llama una guía o nota de recepción, ¿no? Donde detalla todos los elementos recibidos. Como verán, tampoco se contabiliza, no impacta mi igualdad. ¿Con qué me manda el proveedor la mercadería? Y acá ya empezamos con comprobantes que sí son importantes para la operatoria de toda empresa. Me la manda acompañada por este comprobante que se llama remito. Remito proviene de la palabra remisión. Me está remitiendo los bienes a nosotros que los compramos. Entonces, el remito es fundamental porque en él se va a detallar la mercadería que se está enviando el proveedor a nosotros. Nosotros vamos a controlar a través de ese remito que él me esté mandando lo que yo le pedí. Y este era el comprobante, uno de los que habíamos dicho, que estaba incompleto, ¿se acuerdan? Porque el vendedor me va a mandar el original, el duplicado y por lo general hay un triplicado que se lo queda al transportista, o sea, el fletero. ¿Por qué me manda los dos cuerpos, el original y duplicado? El original me lo quedo yo, listo, ese no va más a ningún lado. Pero el duplicado, una vez que yo revise que lo que me manda el proveedor esté ok con lo que yo le había pedido, lo que voy a hacer es firmarlo. Si ustedes quieren ir viendo, porque acá se ve re chiquito, tienen en la página 104 en adelante de la teoría distintos ejemplos de comprobantes. No todos, algunos. Por ejemplo, el remito lo tienen en la página 109. Entonces, en el remito se detallan los elementos enviados. Se pone el código, la descripción del producto y la cantidad remitida. Por lo general, el remito no lleva precio, porque de eso ya se va a ocupar la factura. Nada más va detalle y cantidad.
Y se podría decir que una parte fundamental de este comprobante es acá, esta que yo le estoy señalando ahí, donde esa es la parte incompleta de este comprobante, porque el que lo recibe va a tener que, una vez que chequeó que todo esté ok, acá va a tener que firmarlo, aclarar su firma, y ese duplicado vuelve al vendedor firmado, y esa firma le va a dar al vendedor la confirmación de que la operación ha quedado perfeccionada. Entonces, con ese ok de esa firma, ahí sí, el vendedor confecciona la factura por la compra-venta. El remito sigue siendo un comprobante que nosotros no contabilizamos. Recién va a contabilizarse la factura, porque esta es la que me va a impactar en mi igualdad. Ahí recién me entero qué valor tiene la mercadería. Porque el remito habíamos dicho que tenía descripción y cantidad, no tenía valores. Entonces, ¿cómo voy a contabilizarlo si no tiene un valor? En cambio, la factura, esta sí, me va a detallar de vuelta qué compré, qué cantidad compré, cuál es su precio, precio unitario, precio total, si tiene algún impuesto, el IVA, si tiene alguna retención, me va a decir cuál es el plazo en que debo pagarle al proveedor, en qué fecha, ¿no? Entonces es un documento sumamente importante. Y este sí es el que me va a permitir contabilizar la operación. El original de la factura queda en poder del que compra. Recuerden que dijimos que el que se veía mejor, la primera hojita, siempre se la quedaba el que compraba. El duplicado se lo queda el vendedor. ¿Estamos? Ahí en el anexo S tienen también un ejemplo de distintos tipos de factura, que como algunos de ustedes sabrán, no hay una única factura para todo tipo de operación. Según la condición que tenga el vendedor ante el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, va a tener que emitir una factura de tipo A o de tipo B. Después tenemos los monotributistas o los exentos que emiten las facturas tipo C. Y bueno, después la vamos a ver en detalle. Ustedes vayan chusmeando en qué se diferencian. Por ejemplo, la A es la única tipo de factura que se dice discrimina el importe del IVA. O sea, lo pone en un renglón aparte. Esperen que se lo agrando. Acá se lo ponen IVA tanto. Es la única que lo pone por separado. En cambio, la factura de tipo A, me fui. La de tipo B o C, esta pone el total, pero no discriminan ningún tipo de importe por IVA. Vamos a achicarlo porque se ve distorsionado. Bueno, y esa es una posibilidad, ¿no?, de documentar la compra-venta, la factura. Pero hay otra que es para aquellos vendedores que están obligados a utilizar lo que se llaman los controladores fiscales, que son aquellas máquinas que están controladas por la FIP. Se deben comprar en determinados lugares esas máquinas porque se dice que son equipos homologados, controlados por la FIP. Y esas máquinas lo que hacen es emitir tickets. Un ticket, por lo general,
por operaciones con consumidores finales, o sea, ventas masivas en gran cantidad. Después están lo que se llaman los controladores fiscales, que tienen posibilidad de emitir tanto tickets a consumidores finales, que es el que ustedes conocen, el que le dan en un kiosco, por ejemplo, donde está la leyenda ahí que dice a consumidor final, y obviamente les muestran el importe total de la operación, pero no discrimina ningún tipo de importe por IVA. Si el equipo es homologado, o sea, que no es trucho, tiene que tener este simbolito abajo que significa CF, controlador fiscal, controlado por AFIP DGI. Si no tiene ese simbolito, es porque es un equipo que no es apócrifo. Bueno, y esos mismos controladores tienen algunos la posibilidad de emitir lo que se llama la ticket factura. O sea, una factura, pero más chiquito su formato, que esta sí discrimina, en el caso de ser una factura A, el importe del IVA y también tiene los datos de quién está comprando. A diferencia del otro que decía a consumidor final, este dice el nombre del comprador. Bien, en el tema de la factura está una aclaración que les hacen en la página 83, que hoy en día existen lo que se llaman también la factura electrónica, que son aquellas que lo que hace la AFIP es validarlas en línea. O sea, para poderlas emitir, confeccionar, emitir y enviar al comprador, esta factura previamente nos tiene que dar el OK la AFIP. Ese OK se puede hacer en línea, ingresando a la página web de la AFIP, o teniendo instalado un software contable que tenga ya ese enlace directo a la página de la AFIP. Esos son los dos posibles sistemas que hay hoy en día. ¿Y por qué habrá puesto la AFIP esto de la factura electrónica? Porque inmediatamente ya se está enterando ella de cuánto estamos vendiendo, el importe, el IVA, y ya hoy todos los datos de estas facturas ya directamente pasan a lo que es el libro de IVA. O sea, como que la AFIP ya me está contabilizando ella misma mis operaciones. Yo no me puedo escapar por ningún lado de omitirle que hice una operación y no se la quiero mostrar, ¿no? Así que ese es el objetivo, básicamente. Bueno, junto con la factura están lo que se llaman las notas de débito y las notas de crédito, que en cuanto a exigencias de parte de la AFIP y a formato, si ustedes ven, cumplen las mismas características. ¿Y por qué será así? Porque estos dos tipos de comprobante se utilizan para asentar algún hecho vinculado a esa operación principal de la compra-venta. ¿Para qué usamos, por ejemplo, una nota de débito? Y la palabra débito, tómenla por el lado de que cuando existe una nota de débito es porque hay más deuda, se debe más. Cuando la recibimos nosotros, obviamente los que debemos más somos nosotros. En cambio, cuando se lo mandamos a un tercero, el otro va a ser el que me deba, ¿no? Ejemplo, les dice ahí, bueno, podemos mandar una nota de débito porque le estamos facturando un gasto al cliente. Le estoy cobrando el flete, una comisión, o cuando me equivoqué, cuando le hice la factura
el precio, le puso un precio inferior y en realidad era mayor. Entonces tengo que aumentarle lo que él me debe. O también confeccionamos una nota de débito cuando vendimos a plazo, le cobramos un interés y él hace uso de ese plazo de financiación. Entonces, cuando lo use, le vamos a confeccionar esta nota. O también se puede dar cuando no me pague la factura. Entonces, ¿yo qué hago? Le voy a cobrar un interés por mora al otro. Bueno, ¿y qué es la nota de crédito? Es lo contrario totalmente a la de débito. Significa que existe disminución de una deuda. Esa deuda puede ser a mi favor o a favor del otro, dependiendo quién la envía siempre. Entonces, ¿por qué motivo? Y yo vendí y el otro me devuelve parte de la mercadería. Entonces, le voy a tener que confeccionar una nota de crédito. O compré y el otro se equivocó, era menos el precio, entonces me manda una nota de crédito a mí. O también se olvidó de hacerme un descuento por lo que yo le compré, me manda la nota de crédito. Entonces, el formato también es el mismo, igual a la nota de débito y a la factura. Ustedes lo podrán ver allí. Ambas son registrables, eso no lo dijimos, pero ambas se registran también en la contabilidad. La orden de pago. ¿Qué es una orden de pago? Bueno, este comprobante se dice allí que es un documento de tipo interno. A veces se convierte en externo, porque a veces se lo mandamos fuera de la organización al tercero. Y esta orden de pago lo que hace es plasma que el pago se encuentra autorizado. Entonces, aquel encargado del manejo de los fondos, el tesorero, por ejemplo, a través de la orden de pago, detalla con qué se va a pagar una determinada operación. Si es con un cheque, indicará el número de cheque, el banco, el importe, el vencimiento de ese cheque. O si es con una transferencia bancaria, o con un depósito en la cuenta del otro, o con dinero en efectivo. Todo depende. Eso es lo que se detalla en la orden de pago. Acá, por ejemplo, le dan el ejemplo de una donde se paga con un cheque. Entonces dice, cheque propio, Nuevo Banco de Santa Fe, número tal, por 6.700 pesos. Entonces, acá estamos mencionando el cheque. Y por las dudas, aunque ahí no se los menciona como comprobante contable específico, yo se los pongo acá para que tengan una breve noción de lo que es un cheque, ¿no? Porque lo vamos a ver un montón después en la práctica. Entonces, se dice que un cheque es una orden de pago, pero que se libra contra un banco. O sea, yo le digo al banco, donde yo allí tengo fondos depositados a mi nombre, le digo al banco, paga ese cheque. Entonces, puedo tener los fondos depositados en la cuenta o autorización de parte del banco para que si en algún momento mi cuenta está en cero o en rojo, o sea, para atrás, él me autoriza igualmente a librar un cheque. Entonces, existen dos tipos de cheque que podemos emitir. El cheque común, que es aquel que tiene únicamente una sola fecha, la fecha de emisión, o sea, en que yo confecciono ese cheque. A partir de esa fecha, por ejemplo, hoy, 1 de junio, hago un cheque. El que recibe ese cheque tiene 30 días corridos para cobrarlo, para pasárselo a otro y que el otro lo cobre, pero es pagadero, se dice, a partir de su fecha de emisión. No tiene el otro que esperar hasta una determinada fecha para poder presentarse.
En cambio, el de pago diferido, ese sí ya tiene dos fechas. Tiene una que es la de emisión, la fecha en que se confecciona el cheque, y la otra es la fecha de pago, o también llamado de vencimiento. Entre una y otra fecha está permitido que pueda haber hasta un plazo de 1 año. O sea, lo puedo hacer hoy, 1 de junio, para que venza mañana, 2 de junio, o incluso para que venza de acá al 1 de junio del 2022. No sé quién va a agarrar ese cheque, pero bueno, en fin, ¿no? Pero está permitido. Entonces, a diferencia del anterior, el que recibe ese cheque va a tener que esperar que se cumpla la fecha de vencimiento para así recién allí presentarse y poder cobrarlo en el banco o pasárselo a otro, en fin. Por eso se dice que es un instrumento de crédito, porque le da como un plazo al que lo emite para poder hacerse de los fondos en la cuenta hasta que el otro lo vaya a cobrar. Ahora sí, seguimos con los comprobantes que le mencionan allí en la teoría. El recibo. Bueno, Tesorería hizo la orden de pago por el cheque. Emitimos el cheque, lo recibe el proveedor, y el proveedor, ¿qué me confecciona por ese cheque que recibe? Un recibo, donde me va a aclarar en ese comprobante que recibió de parte de nosotros un cheque, número tal, del banco tal, por el importe tal, en concepto de cancelación de la factura, número tal, de fecha tal. Entonces, este recibo nos va a servir para contabilizar tanto sea el pago que nosotros hagamos, como también un cobro. Sirve a ambas partes, se dice. Y es bastante importante este recibo porque dice que sirve desde el punto de vista jurídico como prueba de haber pagado o cobrado, y desde el punto de vista contable porque se usa como soporte de la información. Allá en el anexo le dan 2 ejemplos de recibo. Uno con un cheque y el otro creo que es con dinero en efectivo. Le dan 2 ejemplos. Después tenemos el recibo, pero este es uno medio particular, porque acá lo que se recibe no es un cheque o dinero en efectivo, sino lo que se está recibiendo es un pagaré. ¿Se acuerdan lo que era un pagaré? Que ya bastante hablamos de él. Era una promesa de pago que una persona hace a la otra de pagarle una determinada cantidad de dinero en una fecha establecida y en un domicilio determinado. Entonces, el que confecciona este pagaré y se lo entrega al otro, ese otro que lo recibe le va a hacer esto que se llama un recibo de pagaré, donde va a aclarar que recibió el pagaré con vencimiento tal, en domicilio, importe, etcétera, etcétera. Bueno, vamos llegando a los últimos comprobantes. Tenemos ahora, en el caso específico del banco, él nos puede confeccionar estos 2 tipos de comprobantes, que hoy en día, con todo esto de que está todo informatizado, virtualizado, estos comprobantes prácticamente ya no existen, materialmente ya no los puedo materializar. Pero en algún momento existieron y se siguen usando para ponerlo como respaldo de los registros que hagamos en la contabilidad. Estos 2 comprobantes son la nota de crédito bancaria, que cada vez que haya una nota de crédito significa que el saldo en mi cuenta corriente en el banco sufrió un aumento. Ese aumento puede ser porque yo hice un depósito en mi cuenta de dinero en efectivo o de un cheque
en ese caso también puede recibir el nombre de boleta de depósito, o porque recibí una transferencia, porque cobré, o porque pedí un préstamo y el banco me lo acreditó en mi cuenta. En cambio, la nota de débito bancaria siempre va a significar una disminución del saldo de mi cuenta. O sea, el banco me saca plata de mi cuenta. ¿Por qué? Y puede ser por intereses, porque estoy en descubierto, o sea, en rojo, porque me está cobrando gastos, comisiones, me hace una percepción, hoy lo que se llama vulgarmente el impuesto al cheque. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ahí yo les aclaro que hoy en día físicamente estos dos comprobantes ya casi no se ven y se toman conocimiento de estos movimientos, de los aumentos y disminuciones, a través de lo que es el resumen de cuenta bancaria. Ahí en el anexo le dan un ejemplo, nota de crédito bancario, que tiene más la pinta de ser un ticket de cajero, ¿no? Acá, por lo visto, la empresa hizo un depósito de dinero en efectivo en la cuenta corriente que tiene en el Banco de Santa Fe. Depositó 207.700 pesos. Y el banco le emite esto. Y lo último de los comprobantes, pero no menos importante, y que lo vamos a ver hasta el cansancio, podríamos decir, es la minuta contable. Esta minuta es el comprobante por excelencia de uso interno, porque no trasciende de la puerta de la empresa, no sale de adentro. ¿Para qué lo confecciona la empresa? Para poder tener un respaldo documental de todos aquellos hechos, actos, operaciones que no tengan otro comprobante, pero que yo necesito reflejarlo, o sea, registrarlo en mi contabilidad. Y como no tienen otro comprobante, confecciono internamente este que se llama minuta contable. Es el caso, por ejemplo, cuando registrábamos, que nosotros lo vimos, el costo de la mercadería vendida. Eso es algo nuestro, que lo hacemos nosotros en la contabilidad para reflejar el consumo de esa mercadería que estoy vendiendo. Pero el tercero de eso no se entera. Somos algo interno nuestro. Entonces confeccionamos una minuta. Otros de los casos son cuando hacemos todos los asientos de ajuste. Entonces, ahí les ponen a modo de ejemplo, una minuta contable cuando se constituye la sociedad y los socios integran el capital. Entonces nosotros no podemos agarrar el contrato social, que es un documento legal muy importante porque es el DNI de la empresa, que por lo general está muy bien guardado en la caja fuerte que tenga la empresa o en el estudio jurídico, en una escribanía, ese contrato social. No podemos tenerlo ahí arriba como si nada y utilizarlo como respaldo de el primer asiento que hagamos, que es la integración del capital, la suscripción e integración. Entonces, lo que hacemos es confeccionar la minuta, sacando los datos del contrato, los volcamos en este comprobante que es la minuta, y con este sí vamos a archivarla junto con el resto de los comprobantes, y eso nos va a servir como soporte para ingresar la información. Y ahí les hice yo un breve resumen de cuáles serían los comprobantes registrables que vamos a ver nosotros de aquí en más en todo lo que son la práctica, y para que les quede como un ayuda a memoria. Por ejemplo, cuando nosotros en una operación nos dicen factura original, entonces allí nosotros ya vamos a ir sabiendo que cuando nos digan así, se trata que estamos comprando. ¿Por qué? El original siempre lo recibía el comprador. Entonces, si dice factura original de fecha tal por mercadería,
nosotros lo que vamos a tener que registrar en la contabilidad va a ser una compra. En cambio, si dice factura duplicado, la operación nos está diciendo que se trata que estamos vendiendo, al revés. Y así sucesivamente, cuando nos diga recibo original, es un pago que nosotros hacemos, y nos diga duplicado, estamos cobrando. Después le puse la nota de débito, la de crédito, las bancarias y la minuta contable. Estos van a ser, le digo, el 99,99 los comprobantes que vamos a utilizar. Pero, ojo, no quita que tengan que saber lo que son el resto, ¿no? Porque se los puedan preguntar a modo de pregunta de teoría en el examen. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿puede poner un segundo la minuta contable? Sí. Gracias. No sé quién abrió el micrófono. Están pasando la tele. Bueno. Por hoy ya llegamos al horario. Nos quedó como puntito de esto de los comprobantes lo que es todo lo que es el archivo, porque todo esto está muy lindo, pero para que cumpla el comprobante su función contable y jurídica legal, tenemos que archivar esos comprobantes, conservarlos durante un determinado tiempo, ¿verdad? Bueno, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Lo que les voy a dejar de tarea, a ver si se animan e ir haciéndolo, es el tema de la actividad práctica en base a esto que vimos. Así que no creo que tenga mucha dificultad. Igualmente los vamos a corregir la próxima clase, así refrescamos esto y ya enganchamos con el próximo tema. Esperen que tengo que ver si alguien me escribió en el chat. Aguárdenme un segundito. Profe, ¿hay algún número de ejercicio referido a esto o todos? Yo les mando de tarea. Yo se los mando. Así ya les queda bien cuáles son los que tienen que ir realizando. Ahí estamos. Bueno, no, aparentemente ahí estamos. Bueno, gente, nos vemos la próxima clase. Repasen esto y les mando por mail la tarea. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. Gracias y nos vemos. Cuídense. Chao, Hasta el próximo. Chao, profe.